La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy es martes 27 de noviembre del año 2018. Y aparte de ustedes, oyentes, a los que agradecemos que nos oigan, le doy la bienvenida a doña Milagros, que acaba de bajarse de un avión. De un avión, sí, para cumplir con la tarea del día, de la Efectivamente, tarde. una tarea Bueno, que uno saludos, cumple con gusto. Saludos a todos, los oyentes, la gente que nos satisface, nos complace, nos bendice, diciendo los estoy escuchando, los escuché. Así que muchísimas gracias. Mire, a propósito, doña Milagros, usted sabe que el viernes pasado nosotros complacimos un montón de oyentes y pasamos el programa con don Hugo Tolentino sobre Santana. A pesar de que lo volvimos a poner y a pesar de que se decía y se sabía que era una repetición, a solicitud de tanta sábado, gente. domingo y lunes, mucha gente me pidió que le mandara el programa. Una copia del programa. Sí, y como está en la página de internet, sí, pues era muy fácil mandar el link. Pero ¿por qué le cuento yo esto? ¿Por orgullo, por ego? No. Yo creo que el país tiene una necesidad de conocer su historia. Y tal vez esto nace por estos problemitas que han pasado problemas que han pasado en la frontera con Haití y me parece que hay una necesidad y siempre he dicho que la historia... Deberíamos traer debo decir que sobre historia he estado ausente, pero ha muerto Emilio Cordero Michel. Yo di el pésame a nombre suyo y a nombre mío. Un gran amigo, muy querido. Pariente mío. A mí me llamó César Pérez, coincidió que estaba en Nueva York cuando me lo dijo, pero él ha sido un amigo de mi casa y de mi vida, de mi hijo, así que la pérdida igual que don Freddy Camaño, hermano del coronel Camaño Muñoz. Freddy murió. Sí, pero volviendo a la historia, doña Milagro, yo tengo la teoría de que el país en la escuela no se enseña bien. Deberíamos entonces, igual como hemos hecho con el presupuesto y con los problemas de la gasolina, dedicarle unos programas en serie, resumiendo los procesos históricos, trayendo a grandes historiadores dominicanos. Bueno, por cierto que anoche me encontré con don Fran Moyapón, a quien tenía mucho tiempo, a propósito de historiadores, tenía mucho tiempo que no lo veía. Fue en la puesta en circulación del libro de Ana Mitila Lora, parece que fue un éxito. Sí. Yo no pude comprar el libro porque usted sabe que yo siempre ando con poco efectivo. Yo prefiero manejarme con tarjeta y con... No tenían como operar con él. Pero ya me dijeron que va a estar a la venta y el mismo precio que anoche, próximamente creo que en las librerías nacionales. Y sí, ese es un libro interesante. Sí, tú habías contado que yo recuerdo que Ana Mitila hizo una serie de entrevistas a personajes importantes que habían tenido mucha relación con el siglo que iba discurriendo. Con el siglo XX. Entonces, por eso, ese libro es un resumen que tenemos que tener en cuenta los dominicanos. Y Ana Mitila se merece que los dominicanos tengamos mucho respeto por la periodista, la persona, el ser humano. Es una mujer muy Me honesta. alegro mucho y ojalá que cuando ponga el libro en circulación nos haga llegar en qué sitio. No, cuando lo ponga a la venta, que no sea en ese punto, en ese alto, nos lo haga llegar a saber a nosotros, para nosotros promocionar por aquí a dónde está el libro de Ana Mitila. Tal vez podamos invitarla. Exacto. Que nos hable. Es un libro histórico. Vamos a invitarla. Vamos a invitarla. Es un libro histórico, don Rafael Chalhú fue de los que habló, igual que don Fran Moyapón, de los que hablaron en la puesta en circulación del libro. Es un libro interesante. Bueno, mire, doña Milagro, usted sabe que hoy, usted acaba de llegar, pero hoy los transportistas convocaron una huelga. Sí.
por el precio de la gasolina. Francia, se encendió Francia, y se prendió literalmente. Francia, porque los franceses están protestando por el alto precio de la gasolina, y lo que ha dicho el presidente Macron es que va a poner una ley tipo la dominicana: si sube, sube, y si baja, baja. Pero aquí no, Macron no sabe eso. No, yo le quiero contar. Entonces, en el siglo XX, un presidente, el presidente de los 12 años, una vez, yo pienso que tuvo que ver mucho con Ana Mitira Lora, que hacía preguntas incómodas porque Ana Mitira no es una periodista complaciente, pero en una él respondió: soy ciego, sordo y mudo. Y aparentemente le dio resultado. Esta administración está siendo ciega, sorda y muda en referencia a los precios de los combustibles. La diferencia es que cuando Balaguer dijo eso, no había Facebook, no había Instagram, no había correo electrónico, la computadora no estaba masificada, la comunicación no era tan importante. Y el Partido Reformista era muy fuerte. Y el país tenía otros problemas. Sí. El gobierno dominicano está siendo ciego, sordo y mudo en referencia a los combustibles. Y esta tarde, cuando venía para el programa, le oí a don Fafa mencionarme mis desvelos. Cada semana, vuelvo y repito, mando una carta al Ministerio de Interior, de Industria y Comercio, pidiéndole el desarrollo, la valoración, cuánto fue el FOB, cuánto fue el FT, cuánto fue el SM, cuánto fue el CB, cuánto fue el OC. La descomposición. La fórmula que marca la ley de libre acceso. Exacto. Y hasta ahora, la primera, me dijeron que era un asunto confidencial que podía afectar el comercio. El libre comercio. Y las demás se limitan a darme una definición. FOB quiere decir Freight on Board. Y el Freight on Board se obtiene de tal cosa. Pero no dice... Freight on Board fue 20,40. No costó tanto. Exactamente. Y el seguro no costó tanto. Y el transporte no costó tanto. Exactamente. Entonces, no conocemos ese dato. Asumo, y he dicho varias veces, que si el gobierno no se atreve a revelar esa fórmula es porque está escondiendo algo. Entonces, oyendo al gobierno de la tarde, oí a Yulisa Céspedes, una comunicadora que es comunicadora, no es vocera de ningún... de sí misma. Exactamente. De manera de pensar de la gente joven del país con integridad. Ella leyó una comunicación del presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. Lucho Jiménez. Sí, el señor Jiménez, donde el señor Jiménez dice que le está mandando una carta al ministro de Industria y Comercio, diciéndole que muchas veces ha bajado la gasolina de más. O sea, que se ha excedido en las rebajas. Y las veces que se han excedido espérese. Yo le quiero decir si es verdad que es de más o no es de más. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno, con sus bocinas y los ministros, están diciendo tenemos 8 semanas rebajando el precio de la gasolina, como si fuera un gran logro. Bueno, vamos a ver. El punto más alto en el año 2018 del precio del petróleo fue la semana del 6 al 12 de octubre. Ese martes, el martes 7 de octubre, el precio del barril de petróleo se cotizó o se vendió a $75.19 por barril. En esa semana, la gasolina premium se vendió a $240.60 pesos. Gasolina premium. Vuelve a repetir el número. 75 eran dólares. $75.19 el barril. Y el galón de gasolina en pesos, 240.60. Sí. Ok. La última semana, es decir, la semana que está vigente, la que se vence, la que está vigente. Sí, la que se vence el 30 de noviembre. Sí, exacto. El precio del barril de petróleo se vendió a $53.39. O sea, ¿cuánto menos en petróleo fue? Espérese, y el precio del galón de gasolina premium se vendió a $219.80. Entonces, el barril de petróleo bajó $21.80. Dólares. Sí, en
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. $21,80. Mientras que la gasolina premium ha bajado 20,80 pesos. Cuando en un barril de petróleo hay entre 55 y 60 galones de combustible. Entonces, dígame usted si la rebaja ha sido relativa. Si se corresponde. En términos porcentuales, 21,80 que es la rebaja de 75,19 es casi un 30%. Es más de un 30%. Y la gasolina no ha bajado un 30%. ¿Cuánto bajó? 20,80. De 240,60, un 10%, a 219,80. No hay relación. No hay relación, es lo que estoy tratando de decir. Entonces, el gobierno va a tener que aguantar más huelgas, más protestas, más desencanto, si no es transparente con los precios de los combustibles. Eso es lo que quiero decir, claro. Lo que tú quieres es que te digan es cómo llegan a ese cálculo, a ese monto. A mí no, al país. Al país. ¿Por qué? Tú lo haces a nombre del país. ¿Por qué el país no puede saber? ¿Por qué no puede saberlo? Sí. Pero ojo, que no me digan, que de repente no me digan, bueno, esta semana, que lo que yo estoy pidiendo, sino que me lo den retroactivo. Sí. Hay que seguir reclamando transparencia. No me voy a rendir, pero ojalá me acompañara más gente, ojalá me acompañaran más instituciones, porque si seguimos así, el gobierno va a tener que someterse al imperio de la ley. Lo primero que hace un presidente de la República es jurar, cumplir y hacer cumplir. Presidente, la ley de hidrocarburos no se está cumpliendo y usted no la está haciendo cumplir. El fundamento de la democracia es el cumplimiento de la ley y la división de los poderes. De poderes que le pregunten al otro si están actuando, que si no están actuando adecuadamente, le pidan cuenta a ese poder. Y eso es lo que hemos perdido. Porque ese reclamo tuyo ha debido ser el reclamo de todos los que representan al pueblo en el Congreso Nacional. Y mire, y para cerrar este segmento, porque ya nos están haciendo sueñas, el petróleo sigue bajito, cerró a 51,79, es decir, más bajo que el martes pasado. Pero donde la puerca retuerce el rabo es en la gasolina producto terminado, 1.43. Ahí sí ha bajado mucho. Sí, yo lo vi. Y el 70%, en el supuesto caso de que el señor Jiménez, que dice que lo bajaron de más, esté siendo eficiente con sus refinerías, no lo sabemos, yo no lo sé, y esté refinando por lo menos un 30%, el 70% del combustible que ya viene de fuera, que ya producto terminado, no ha bajado mucho. Sí. Mucho, casi un, o sea, llegó a estar a $2, a $2 y pico, 2, 3, 2, 4 el galón, y está a 1.43. Entonces sí hay razón para la protesta, sí hay razón para el reclamo y sí hay razón para no descansar. Vamos a hacer la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Bueno, Julio, me he enterado o he sabido, hemos conversado hasta por teléfono, de que se está convocando un evento. Daniel Sobato, una persona que nosotros tenemos mucho respeto y aprecio por sus conocimientos y por su seriedad. Y también Cristina Alicia Bárcena, que es la directora de la CEPAL, preocupados por unos indicadores sobre América Latina que mantiene preocupada a la gente que está realmente muy, muy atenta a la aceptación o no de la democracia en Latinoamérica. Hay que reconocer que el Latino Barómetro se creó para medir sistemáticamente cómo estaban los países aceptando el proceso democrático como una solución a sus problemas, como una búsqueda de porvenir, de bienestar. ¿De qué se trata esto, Julio? Mire, 40 años después de la tercera ola democrática de Latinoamérica, los latinobarómetros reflejan que en los últimos 10 años, los latinoamericanos pasaron del 51 al 71% subieron. Bueno, pasaron del 51 al 71 que no creen en la democracia.
Que no crean. Y tanto la eso alarma a cualquiera. asistencia electoral, que es IDEA, sí. y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, Sobato y la señora Bárcena, reunieron a dirigentes políticos importantes para discutir esta situación. Dice Sobato, durante 3 días van a ¿A quién le convocaron? ¿A quién? ¿O van a debatir? Van a debatir. Los más renombrados son Ricardo Lagos, un hombre demócrata. Expresidente de Chile. Son 3, los principales son 3 expresidentes: Laura Chinchilla de Costa Rica y Luis Alberto Calle de Uruguay. De Uruguay, sí. ¿Qué dice Sobato? Sobato dice que las instituciones políticas han quedado desfasadas. Él dice que hay instituciones del siglo XIX con paradigma del siglo XX para gobernar sociedades complejas del siglo XXI. Entonces, los latinoamericanos, según la interpretación que él le da a los latinobarómetros, no es que quieran más autoritarismo, sino que quieren menos ideología, más pragmática, menos paciente, más exigente, pero los ciudadanos quieren resultados y que los escuchen y los representen bien, que gobiernen con transparencia y den respuesta oportuna y eficaz a sus nuevas expectativas. Se acabó el mundo de sordos y demandas. Un gobierno no puede estar sin escuchar a su pueblo. Uno lo compara, lo que dice Sobato, y lo compara con la realidad de nosotros. Lo que hay aquí, y tiene en este país tiene total y absolutamente razón. Y yo no sé qué porcentaje no se siente satisfecho con la democracia. Desconozco aquí en República Dominicana, porque obviamente hay un porcentaje que están usufructuando el poder, que sí está, aunque esa es una mínima parte. Pero yo no he visto esa mínima parte que crea el problema mayoritario de disgusto con la democracia, ¿verdad? Alicia Bárcena se pregunta, ¿será que se está exigiendo a las democracias no solo procedimientos de participación, sino más bien resultados cuantificables en áreas específicas? Y ahí viene lo grande: empleo, seguridad social, educación, igualdad de género, pensiones dignas, seguridad ciudadana y trato a las minorías étnicas. También, ahí está reflejado este país. Pero ahí están dichos los mayores tormentos. Vuelven a narrar para hacer un comentario de cada uno para que tú veas, Julio. Empleo. Seguridad social. Educación. ¿Sabes que tenemos un amigo parte ahí? Que te dio un seguro. Fue un seguro por un problema digestivo, y cuando entró en la emergencia descubrieron que no era un problema digestivo, sino un problema cardíaco. Le tuvieron que hacer de una operación la puesta de un escáner rápidamente para que no muriera. Entonces el seguro no le cubre nada, porque cuando se inscribió como médico, como asegurado, como un cotizante, no puso que había tenido padecimientos diabéticos. Entonces, ellos dicen que una persona con un procedimiento de esa naturaleza no tiene acceso a lo que le pasó a él, porque ocultó o porque ya él tenía problemas. Entonces, Julio, tú vas a ir a un seguro si está perfectamente sano. No. Si tú tienes cualquier dolencia, no puedes ser parte del seguro. No. Entonces, esas son las cosas que hay que ver Claro. en el sistema de seguro. Y además, las pensiones, que son un desastre, lo que amenaza. Mire, sigamos. Me parece muy interesante. Sigue lo de la señora Bárcenas. ¿Quiere que siga otra vez? Sí. Okay, igualdad de género, pensiones dignas, seguridad ciudadana y trato a las minorías étnicas. Bueno, eso es el programa del gobierno, y oír a la gente. Entonces, oiga al presidente Lagos.
El presidente le ha dado una explicación un poco más profunda. Él dice, aquel es un hombre las muy nuevas profundo. Tecnologías cambian totalmente la forma de entender y hacer política. En el siglo XX y los comienzos del XXI era vertical. Habla el líder y define la línea hacia dónde quiere ir. El partido toma definiciones y la ciudadanía escucha y opina cuando hay elecciones. Hoy en día, en cambio, la política es horizontal. Nos acostumbramos a pensar en una relación estrecha entre el aumento del PIB por habitante, las mejoras económico-sociales y una ciudadanía satisfecha. Pero la globalización tiene ganadores y tiene perdedores. Yo, doña, que no me puedo comparar con esos grandes cerebros, yo no he visto, ojalá que esa conferencia saquen un libro, ¿cómo se llama? Un paper, un trabajo donde... Vamos a escribirle a Sobato que nos haga llegar todo su material. Bueno, a lo mejor no sé. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Porque debe ser interesante leer. Yo lo que estoy leyendo es una nota de prensa. Una nota de prensa. Pero yo digo una cosa, doña Milagro. Fíjese que el motivo de esta celebración es el descontento con la democracia a 40 años de la tercera ola democrática en Latinoamérica. La tercera. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué esos gobiernos demócratas, entre comillas, se han interesado más en imitar la dictadura que en los demócratas? Fíjese, los países donde hay democracia de verdad tienen menos problemas. El mejor ejemplo es Uruguay. Sí. El mismo Chile. Chile es un buen ejemplo. Democracia pura. Fíjate que están escogidos 13 vicepresidentes de países que han sido muy consecuentes con la democracia. Porque Costa Rica es un país consecuente con la democracia. Sí. Un país que hizo la reforma política profunda en el 48, eliminando los ejércitos, cuando las reformas eran baratas. O sea, Costa Rica nos enseñó a nosotros a cómo hacer las cosas en el tiempo que había que hacerlas, planificadas, pensadas, no a empujones y atropellamientos como casi siempre hacemos en América Latina. Y una cosa, no sufrió, Chile tuvo a Pinochet luego, pero Costa Rica nunca ha tenido dictadores. No. Y Uruguay tuvo, cuando estaba en la calle, tuvo dictaduras. Tuvo lo que fue Pacheco Areco, que siendo miembro del Partido Conservador, dio paso a lo que fue los Tupamaros, ¿verdad? Que fue la gran movimiento rebelde. En el siglo XXI, esos países que usted ha mencionado han gobernado con transparencia. Sí. Y yo le puedo poner un ejemplo. Colombia, con todos los problemas que tiene Colombia, tiene división de poderes. Tiene división de poderes. Tiene justicia. Y ha avanzado. Y es verdad que a cada rato encuentran una mafia. La última, bueno, esto de Odebrecht. Yo conté ayer, doña. ¿Volviste a contar? No, que han encontrado contratos fantasmas. Es decir, no sobornos, contratos que no existen. Sí. Y ahí está metida la clase política y la clase empresarial. Sí. Pero están siendo investigados. Exacto. Y está preso el responsable de los 10 millones que le entregó para la campaña recientemente del presidente Santos. Se descartó, se descubrió, se llama el cartel de la toga, unos jueces bandidos, pero están encarcelados y están en proceso. Y por cierto, que esta mañana leí en la prensa colombiana que el señor Pisano, el que se murió, que después se murió el hijo, que la autopsia que le hicieron dice que fue un infarto. Sí. Lo extraño es que tenía cianuro en su escritorio y el hijo tomó accidentalmente. Vamos a hacer una pausa, doña, y venimos en breve. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso. Doña Milagro, usted tenía un par de días en Nueva York desde el viernes una conferencia. Entonces, cuéntenos del evento, cuéntenos de la conferencia y díganos cómo le fue en su viaje. Es un movimiento que se llama es una iniciativa independiente, es un movimiento independiente, restauración democrática. Y entonces ellos se dicen mi República Dominicana. Él tiene como líder en el país a
Rijo, Prebol. Y ellos han promovido varios eventos como charlas importantes sobre problemas económicos, problemas presupuestarios, una bellísima presentación de Jiménez, de Manuel Jiménez, en que presentó ese historial de poemas. Movimiento Independiente Rescate Democrático. Rescate Democrático, así se llama. Me invitaron entonces, como en consecuencia, en seguimiento de esa conferencia, a dictar una conferencia en relación con el día 25 de noviembre, que es el día designado por las Naciones Unidas para recordar y luchar contra la violencia que perjudica a la mujer, la violencia femenina, la violencia contra la mujer. Entonces me recibieron muy hermosamente, una bellísima escena en la casa de don Manuel y de Feliz María. Machado, entonces estuve en su casa, estaban todos, muchos amigos. Al otro día hubo un coloquio del grupo de ellos en un restaurante, como 70 personas presentes, preguntándome temas dominicanos. Un coloquio lindo. Cada cual preguntaba lo que quería, opinaban. Era con una cena muy, muy agradable. Entonces, el sábado, el domingo, visité algunos encuentros con un seminario de estudiantes de un doctorado sobre relaciones internacionales de dominicanos. Todas esas cosas muy, muy bonitas, muy interesantes, viendo a los dominicanos empujándose hacia adelante. Entonces la charla fue el domingo, que era el día 25. Mira, Julio, intenté no. Para mí es notorio que a cada avance de la humanidad se produce, el tema era el estado en que estaba la equidad de género, la equidad con la mujer en el mundo. Bueno, entonces el mundo, el universo. Y yo comencé explicando que cada momento de la humanidad causa un momento de beneficio para un grupo o equidad y otro de inequidad para otro grupo, ¿verdad? Otro sector. Y comenzaba a explicar desde cómo el Estado, en el estado de la esclavitud, hubo beneficiarios y perjudicados, más perjudicados que beneficiarios. Pero cómo la humanidad fue a través del feudalismo, a través del capital, a través de la revolución industrial, creando una cantidad de cosas importantes. Y el vapor, la máquina de vapor, el motor, la electricidad, la telefónica. Todo eso fue creando un crecimiento, pero cada uno de esos crecimientos iba creando una inequidad en algunos sectores. ¿Dónde es la inequidad mayor? Mira, Julio, la inequidad mayor se produce con las mujeres, porque la mujer es, en cierto sentido, la última discriminación que queda en el mundo, porque ya los esclavos hoy en día, puede que haya algún rinconcito en el mundo donde quede esclavitud, y puede donde haya una conducta feudal, pero desaparecieron como modo de producción, y el capitalismo inclusive produjo, hablando de Roosevelt, medidas tan importantes del horario de trabajo, no solamente no hablo de los americanos, los ingleses, las mujeres ingleses y los ingleses le arrancaron concesiones al Estado capitalista, a la producción, y aparecieron el horario mínimo, el salario mejor pago, la protección social, la seguridad social, la educación como una obligación del Estado. Pero, y después también, negros y blancos. Tú vas a los Estados Unidos y ves que persiste en algunos estados la xenofobia, la xenofobia racial, como la hay entre negros y blancos, entre pobres y ricos. Pero la gran disyuntiva del mundo, la más grande, la primera discriminación, esa que
sucede porque Eva se come una manzanita. Ya que sea que tú creas en el Big Bang o creas la historia de la Biblia, la verdad es que la mujer pasa a ser inmediatamente una discriminada. Y todavía hoy es la última discriminación que queda en el mundo con carácter genérico. Tomando un trabajo hecho por INTEC, que tiene una institución dedicada a los estudios del género de la mujer, que dirige doña Lulú Contreras, de ISA, le explicaba yo a todos estos amigos que yo no podíamos decir ninguno ni ninguna que el mundo no ha variado, que no han crecido en oportunidades las mujeres. Hay más que estudiamos, hay mujeres que están trabajando en industria, hay mujeres que están en la educación, hay mujeres que están donde quiera. Pero cuando tú te pones a ver las cifras de INTEC y tú te das cuenta que el desempleo en el hombre es el 10% y en la mujer el 27%, que por la misma trabajo, la misma capacidad, la mujer recibe de un 10 a un 30% menos de salario. Cuando descubre que hay sectores en que la mujer, en el sector rural, la mujer es la madre responsable de la familia, en un 49%, wow. y en el campo, no, en las ciudades en un 20 y pico %, pero en un 49% en el campo. Entonces, tú te metes a ver estas cosas. ¿Cuántas mujeres en el mundo? Las mujeres han crecido hasta el 19%, llegar al 24% en todos los congresos del mundo. Es un avance. Pero la realidad es que nos falta pone el 24 que ha crecido. Nos falta otro 26 para llegar al 50. No, porque ya para ser parte del... nos falta un 26. Para llegar al 50. Para llegar al 50. Sí. Entonces, existe la discriminación. Y entonces hablamos de cómo superar la discriminación. Cómo hay elementos que son muy comunes, pero hay otros que hay que tratarlos. El hombre tiene que también enseñar a la equidad de sus hijos entre los géneros. No solamente la equidad con su mujer, sino ayudar a la equidad de la formación de los hijos. Pero hay mujeres que quieren su igualdad, pero no educan a sus hijos en la igualdad. Entonces, y los gobiernos son los peores responsables. Los peores responsables, los mayores responsables es la pobreza, la desigualdad, la falta de políticas públicas, la falta de inversión en presupuesto. Para que tú tengas una idea, la Secretaría de Estado de la Mujer, ¿no? Es que se llama ministerio, recibe unos 560 y pico de millones de presupuesto. No sabemos cuánto va a ejecutar, pero recibe ese presupuesto. Pero la primera dama recibe 800 y pico de presupuesto. De millones. De millones, con un déficit de 200 y pico entre una entidad y la otra. Entonces, estuvimos analizando todo y cada uno de esos problemas. Pero me llamaron la atención dos temas que fueron muy bien recibidos. Analizar creo que estos días lo comenté aquí, el Me Too de los Estados Unidos. Al analizar la conducta de las mujeres, no siempre las mujeres han estado subrogadas, no siempre las mujeres a veces han sido terribles, como las envenenadoras de Roma, que decidían el poder del emperador envenenando a que estaba de turno. O como te diría yo, las troyanas, o Julio. La reina inglesa, Victoria Elizabeth, crearon nada más y nada menos que la piratería como un negocio de Estado. Los piratas eran gente al orden, al mando de las reinas inglesas. Entonces, eso no quiere decir que no ha habido momentos en que la mujer ha tenido como fue el matriarcado. El momento en que el hombre se va a buscar, a conquistar el mundo de animales jurásicos, de aguas torrenciales, que no se sabía lo que era la luz, sino la piedra, que fue el primer instrumento que el hombre usó. Y la mujer se queda en su casa o en el territorio, y la mujer se hace dueña de la mujer se hace dueña de lo que es la capacidad de dotar de un nombre
a su hijo, a los hijos. O sea, la mujer es la propietaria entonces del propio poder de la identidad de su familia y crear la agricultura. Entonces, no es tan parejo no analizar el proceso como ha sido, pero la discriminación existe de manera todavía muy notoria. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de las carabelas que caminaba, es mucho lo que dice el presidente Lagos. No es el tiempo de las carabelas que tardaron meses de España aquí. Es el tiempo del jet, de la tecnología, de la comunicación. Entonces, las mujeres están sedientas de saber que están necesitando su propia equidad. La equidad es darle a cada cual lo que le pertenece. Y por último, Julio, hablé mucho de Me Too, porque las americanas han hecho cosas importantes, como fue Seneca Falls con la Stanton. Y sin embargo, esto de Me Too, las mujeres hablando de los abusos del sexo, porque el sexo ha estado presente en la relación entre el hombre y la mujer. Tú puedes decir donde está lo contrario entre el amo y el esclavo, entre el señor burgués y el feudalismo, entre el obrero y el dueño de los medios de producción. Pero es la mujer, la enemiga, es el hombre y la mujer contrario, o es el hombre y la mujer contrario a una sociedad que lo discrimina. Entonces, ¿qué es uno de los factores que ha hecho más la desigualdad? No solamente la pobreza, el subdesarrollo, es la fuerza, porque la fuerza fue el uso primigenio de los primeros pobladores del mundo para sobrevivir. Y el hombre era más fuerte que la mujer. La mujer tenía la graciosa aventura que de vez en cuando se le inflamaba el vientre. La mujer se debilitaba al tener hijos. Sí. Pero en Me Too, las mujeres han salido a decir que el problema del sexo, del abuso del sexo, es un problema importante en la igualdad de los seres humanos. Yo te conté que yo oí a Sally Field, la actriz premiada. Su libro se ha convertido en un bestseller. Diciendo que ella fue una mujer violada. Es una parte de ser parte ella de Me Too. Pero lo grande es que ese movimiento de Me Too, yo lo califico como el responsable de que en las elecciones pasadas de los Estados Unidos, el 43% de las votantes fueran mujeres. Igual que si hubieran 103 mujeres de golpe a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Entonces, todos estos temas fueron tratados con despacio, ¿verdad? Explicando, y fue realmente y creo que era lindo el día. Acabamos con un poema de Pedro Mil. Muy bien. Sobre ese poema en que dice que hay columnas lanzadas al viento que no pueden resistir el aletear de algunas mariposas. Y él se refería a Patria, a María Teresa y a Minerva Mirabal. Esa fue la charla. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pausa, la última pausa, y venimos en breve. Milagros desde la Z. Ya estamos de vuelta. Y mire, esta es una noticia que acaba de ser publicada en la prensa nacional. Específicamente el periódico Hoy. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible los dos recursos de apelación interpuestos por Andrés Bautista y el abogado Conrado Pitaluga, implicados en el caso de Odebrecht. Esa resolución, lo que ellos buscaban, esos recursos, era en contra de la resolución que rechaza declinar el expediente a un tribunal de jurisdicción ordinaria. Ese fue el fallo de la hoy. Segunda sala penal de la esto es ahora. Sí. Por lo tanto, dice que los encartados están citados por el juez de instrucción, por el juez Ortega Canela, para este jueves a las 9 de la mañana. Es decir, el juicio va a continuar este jueves a las 9 de la mañana. Los que habían pedido Andrés Bautista y Conrado Pitaluga era que se fuera a jurisdicción ordinaria.
Yo no soy abogado, doña, yo no sé, yo... Se está valiendo del diputado de San Cristóbal. Tommy Galán. Sí, para darle juicio a todos. Yo me recuerdo que eso lo arrastra todo según la justicia. Esa es la decisión de la segunda sala penal. Ya una decisión tomada. Pero sobre el caso de Odebrecht, hay una entrevista muy interesante en el periódico Hoy, donde el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, don Jorge Subera Hizo, declaró, en el país no pasará, o sea, y en referencia al caso de Odebrecht, dice que el país no pasará de donde está, ni habrá otras sanciones para los encartados en ese expediente. En opinión de Subera Hizo, el Procurador General de la República no hizo las investigaciones a fondo, sino que se conformó con lo que le trajeron de Brasil. Lo que a su juicio pudo traer como consecuencia que mucha gente que debería estar en el expediente no está y otros que están no deberían estar. Entonces él dice, eso es incentivar para que sigan haciendo las cosas mal hechas. Fíjense que en el único país donde los presos son pocos, en el caso de Odebrecht, es aquí. Aquí no tuvo la trascendencia de otros países. La persecución en nuestro país ha sido muy tímida. Y reconoció que aunque hay dos prominentes miembros de la oposición que están encartados, que es el caso de los ex senadores Chu Vázquez y Andrés Bautista, sostuvo que el caso no pasará de donde está. Esa es la opinión de uno que durante ¿cuánto tiempo? ¿20 años? No, 20 años no. No, él estuvo desde el año 17. No, 97. 97 hasta hace 4 años, ¿no? Sí, pero 15 años tuvo. Es decir, es un hombre que conoce las intríngulis de la justicia y él sabrá por qué lo dice. En lo que no tenemos duda... No, Julio, pasó 20 años, 97. Al 2007. 2007. Sí, 15 años. No. 16, 17. Sí. Porque no sabemos exactamente, yo no me recuerdo exactamente cuándo. En el 12 ya no estaba. Eso en el 12 ya. No estaba. Con esas designaciones porque fue el presidente Lionel, el presidente Fernández, el que modificó, el que le tocó hacer de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, de la Judicatura, ya para entonces porque se había modificado la Constitución. Pero lo que todo el mundo sabe, que no tiene duda, es que la Procuraduría General de la República no ha hecho su trabajo. Y además se desdice de sí misma porque la página 14 fue muy prominente en la primera... En la presentación de la acusación, de la primera acusación. Y de repente sale con un cantinflismo que en Punta Catalina hubo soborno, pero no hubo... ¿Cómo fue que él dijo? Sobrevaluación. Exacto. Es decir, sobornaron ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero además nunca se ha dicho quién fue el sobornador, ni quiénes fueron los sobornados. Porque hay un soborno, hay un sobornador y hay un sobornado. Hay uno que da, o una que da, o uno que recibe, o una que recibe. Bueno, y es igual que el artículo que usted escribió. Sí. De que el 66% de las obras se ejecutaron en un periodo y ese periodo no tiene muy poca gente. No tiene ni un solo, ni una sola persona. Esa es la justicia que nos gastamos. Y esta tarde parece que también el señor procurador hizo una exhibición de su trabajo, de cómo él ha sido un aplicador de la justicia. Él debe saber que nosotros, mucha gente, pensamos que no es así. Bueno, si él quiere. Que no es así. Si porque, óyeme, ¿qué pasa? La Cámara de Cuentas ha comunicado que le mandó el expediente del señor Danilo Peña hace tiempo. ¿Y qué pasó? Pero en el caso de Odebrecht, doña Milagro, vamos a recordarle al procurador que Transparencia Internacional tiene un portal donde están los documentos oficiales de la Corte de Brasil. Obviamente no están todos, porque como nos explicó Leonardo Cutiño, el investigador de la revista Bella, el acuerdo que se firmó con el gobierno dominicano bloquea
Totalmente. La entrega de documentos. Hacia todo el mundo, no hay un delincuente brasileño que no esté perdonado. Un país que solamente con haber dicho que cogió a la República Dominicana como sucede, porque se le facilitaban las cosas, merecía realmente no haber tenido nunca más relaciones con ellos. Y recuérdate que aquí en el programa ha venido explicando perfectamente José Río Prebot la cantidad que se le ha venido pagando en los primeros meses, sobre todo del año, a Odebrecht. Pero otra cosa. Hay reserva de dinero para seguirle pagando. En los papeles que están en el portal de Transparencia Internacional, y si la Procuraduría lo quiere, es un portal público, yo le puedo pasar el link. Tiene 14,000 y pico de documentos. Hay que fajarse a escabullir, a buscarlo donde lo busqué yo. Ahí, primero, mencionan una cuenta de un banco dominicano. Y segundo, doña Milagro, también aparece ahí un ejecutivo de Odebrecht diciendo que entregó dinero a Joao Santana para la campaña del presidente Medina. Eso está en los papeles de Transparencia Internacional, en papeles de la Corte, no artículos que escribió la revista Bella, no, son documentos de la Corte. Entonces, ni siquiera eso, que no cuesta un centavo porque no hay que ir a Brasil a buscarlo. En la computadora, un link. Ni siquiera eso. Otra cosa que está en la entrevista que le hacen a Subero Isa, que todos sabemos que es así, nadie será electo juez de los tribunales constitucionales, del tribunal de las altas cortes. Si no tienen compromiso político. Si no tiene, con la oposición del presidente de la República. Es decir, las altas cortes van a ser confeccionadas a imagen y semejanza del presidente Danilo Medina. Eso lo sabemos todos, para eso modificaron la Constitución, se agregaron el voto del Procurador General de la República, para eso lo hicieron. Sin embargo, por lo menos en la vez... Para eso los escanes. La vez anterior, el papel que hicieron los dos representantes de la oposición, José Ignacio Paliza y Josefa Castillo, a mí me pareció muy digno y no tengo ninguna razón para pensar que exactamente, haciéndose sentir, haciendo preguntas contundentes, efectivas y la pregunta que uno quiere, lo que uno quiere, ¿por qué hay que blindar la justicia? Se blinda el que tiene hechas. Bueno. El que necesita blindarse, sí. Bueno. No. Así es la cosa. Bueno, Julio, deberíamos tomar en cuenta que algunos de los compañeros están teniendo dificultades para llegar. No, yo quiero comentarle, doña, sí. un artículo que escribió Pavel Isa Contreras. Pavel Isa Contreras fue publicado en el diario El Caribe. Y es sobre la desigualdad que existe en la sociedad dominicana. Entonces, por ejemplo, él dice, son datos. Según la FAO, sí, alrededor del 12% de la población está subalimentada. Es decir, ingiere un número de calorías por día menor que la que necesita al nivel que se recomienda. El 12% de la población dominicana es más de 1.200.000 personas. O sea, hay 1.200.000 dominicanos que no se están alimentando. Subalimentado. Y lo que uno duele, y esto no lo dice Pavel. Esa Contreras, sino que lo digo yo, se lo agrego yo a ese dato. Lo que a uno le duele es que 1.2 millones de dominicanos está pasando hambre, mientras 200.000 o no sé cuántos PLDistas están botando dinero, derrochando dinero, malgastando dinero. Doña, 15 millones de pesos diarios gasta el gobierno en la presidencia de la República en publicidad.
¿Cuánto dinero ha votado el gobierno anunciando Punta Catalina? ¿Y qué, o sea, cuál es la información? ¿Qué hago? O sea, ¿a qué le sirve el ciudadano? ¿Por qué? Porque si tuviera necesidad de vender, si tuviera la presión de vender kilovatios hora, y que en un mundo diversificado de oferta energética, ella tuviera la obligación de decir, yo soy la mejor, yo vendo más barato. O si yo como usuario me puedo conectar a una, me puedo conectar a otra. A la otra. La publicidad entonces se obliga. Tiene sentido. Tiene claro, necesario. No queremos que pida ninguna empresa dominicana. Oiga, otro dato. El 6% de la población percibe un ingreso por debajo de lo que cuesta una canasta alimentaria básica. ¿Qué porcentaje? 6%. Es decir, 18 ya están bajo el primer problema. 600,000 dominicanos. Y los porcentajes más elevados de ese 6% están en el Valle, San Juan y Elías Piña, en Riquillo, en especial Pedernales, Bauruco, Independencia, Valdesia, en particular San José de Ocoa y Azua, y Yuma, en los municipios de Monteplata, San Pedro de Macorís, Atomayor y El Ceibo. La pobreza monetaria debe de estar estrechamente asociada a la inseguridad alimentaria, porque la no disponibilidad de ingresos para adquirir alimentos es una de sus causas más importantes. Hay una desigualdad, doña, y estamos, lo más grave, como lo explica cada jueves José Rijo, es que estamos tomando prestado. Es decir, nos estamos endeudando para seguir endeudándonos. No, nos estamos enganchando con los préstamos. Sí. O sea, cogemos un préstamo para pagar el otro préstamo. Pero nos estamos endeudando. Pero los intereses siguen por otra parte. Claro, se está aumentando la deuda y ya sabemos que este 2019 hay por lo menos 4,000 millones de dólares que hay que tomar prestado para pagar intereses y capital. Señores, ha sido todo por hoy. Mañana. Mañana vamos a tener... Le agradezco mucho, Julio, cumplí con mi deber. Estoy afectada del frío, me afectó mucho la garganta. Del avión salí para acá. Y de un avión que tuvo 2 turbulencias, pero no importa. Aquí estamos. Y nosotros sabemos lo que son las turbulencias. Porque vivimos turbulentamente esta vida. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Milagros desde la Z.